Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo replantear curvas circulares. Para poder realizar este replanteo, necesitamos ciertos datos. Para empezar, necesitaríamos el ángulo de deflexión. Este ángulo se ubica en esta sección de la curva circular. Luego necesitaríamos la cuerda, es decir, la distancia donde va a ir cada progresiva y también se va a encontrar los ángulos de deflexión. En este caso va a ser de 20 metros, aunque ustedes pueden cambiarlo y modificarlo a un valor que sea de 10, de 5, de 20 o tal vez de 30. Luego necesitamos el radio de la curva. El radio de la curva va desde este punto y se va formando en sí la curva circular o el segmento que nosotros necesitamos para replantear. Y también necesitamos la progresiva PI. Esta progresiva es la que se encuentra en este punto medio. Con todo eso podemos calcular sus elementos. Empecemos con el ángulo de deflexión, calculándolo en radianes. Lo calculamos en radianes porque es necesario cuando trabajamos en Excel. Y para poderlo convertir a radianes, solamente escribimos igual radianes y traemos el ángulo de deflexión a los paréntesis. Con eso calculamos el grado de curvatura. Este grado de curvatura lo vamos a calcular igualmente en radianes. Para hacer este grado de curvatura, vamos a utilizar esta ecuación que vemos acá, donde nos dice que es 2 multiplicado por el arcoseno de la cuerda dividido entre 2 por el radio. Como nosotros estamos trabajando con funciones trigonométricas, tenemos que tomar en cuenta de que todos los resultados nos van a dar en radianes. Entonces, como este grado de curvatura sería relativamente un ángulo, el resultado va a ser en radianes. Entonces, aquí mi resultado me dice que 0.15 radianes. Ahora, nosotros necesitamos esto en grados. Para trabajarlo en grados, solamente utilizamos grados y traemos el ángulo correspondiente, que estaría en radianes anteriormente y ahora está en grados. Con esto calculamos la deflexión. La deflexión es la división del grado de curvatura dividido entre 2, como podemos observar acá. Entonces agarramos el grado de curvatura, el que tenemos en grados, y lo dividimos entre 2. Con esto podemos calcular la longitud de la curva. La longitud de la curva se lo calcula de esta manera. Tenemos que agarrar la cuerda, en este caso, multiplicarlo por el ángulo de deflexión y dividirlo entre el grado de curvatura. Al hacer estas operaciones vamos a tener la longitud de curva en unidades de metros. ¿Por qué? Porque la cuerda está en metros. Deben considerar de que el ángulo de deflexión lo estoy trabajando en este caso en grados y también el grado de curvatura. Si tendría que trabajar en radianes, podría hacerlo igual y me tendría que dar el mismo resultado. Luego de eso calculamos la tangente. La tangente se calcula con esta ecuación y se encuentra en esta distancia de acá. Se repite en ambos lados de la curva. Esto nos dice que es el radio multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión dividido entre 2, como observamos acá. Con esto podemos calcular la progresiva de inicio de la curva y la progresiva del final de la curva. Para el inicio de la curva, lo que hacemos es agarrar la progresiva de este punto PI y restarle la tangente para llegar a este punto. Entonces hacemos esta operación y tenemos la progresiva en este punto. Para la progresiva al final de la curva, lo que hacemos sería agarrar esta progresiva que hemos calculado y sumarle la longitud de la curva para llegar a este punto. Como tenemos estos datos, podemos encontrarlo de esta manera. Luego de eso podemos encontrar el número de puntos de replanteo. Esto lo encontramos con esta ecuación de acá, que nos dice que va a ser el ángulo de deflexión dividido entre el grado de curvatura. Ambos lo vamos a trabajar en grados. Y me dice que va a dar 9.6 puntos. Lo que hacemos en este caso es redondearlo al mayor inmediato, que en este caso sería 10. Lo podemos redondear de esta manera. Redondear el valor, punto y coma, y colocamos el número de decimales 0. Luego calculamos los demás elementos. En este caso, vamos a calcular primero la externa.
La externa se lo calcula con esta ecuación, la cual me dice que es el radio multiplicado por 1 dividido entre coseno del ángulo de deflexión dividido entre 2 menos 1. En este caso, como estamos trabajando igualmente con funciones trigonométricas, el ángulo de deflexión trabajaríamos en radianas. Entonces agarramos el ángulo que tenemos en radianas. El resultado que me da está en metros. Y este valor sería esta distancia desde la curva hasta el punto PI. Luego calcularíamos la flecha. La flecha se lo calcula con esta otra ecuación, donde nos dice que es el radio multiplicado por 1 menos coseno del ángulo de deflexión dividido entre 2. Aquí el ángulo de deflexión igualmente tenemos que trabajar el valor en radianes. Y este valor es la representación desde este punto hasta interceptar con la curva. Luego de eso calculamos la cuerda larga. La cuerda larga se lo calcula con esta ecuación, donde nos dice que es 2 por el radio por seno del ángulo de deflexión dividido entre 2. El ángulo de deflexión igualmente trabajamos el que tenemos en radianes. Y este valor es la distancia del punto de inicio de la curva hasta el punto final de la curva en línea recta, como observamos en este caso. Con todo esto hacemos una tabla de replanteo. La tabla de replanteo lo hacemos de esta manera. Primero colocamos la progresiva del punto de inicio de la curva. Entonces, este sería el punto de inicio de la curva. Su progresiva me dice que es un 1237.97. Entonces le coloco ahí. Luego de eso, el primer punto debería ser el mayor inmediato, siempre y cuando sea compatible con la cuerda. Por ejemplo, si yo agarro este valor de 1240 que lo he colocado en este caso y lo divido entre 20, van a observar que tengo un valor entero sin decimales. Entonces es lo que yo tengo que buscar siempre con la cuerda. Entonces en este caso busco un valor, podría ser cualquiera, podría ser 1250 incluso, pero en este caso voy a colocar 1240. Al colocar este 1240, lo que hago es sumar el valor de la cuerda para los demás valores. Entonces, para los demás valores, agarro el valor de la cuerda y le sumo al valor anterior, es decir, a 1240, que en este caso sería 1260. Más 20 sería 1280, más 20, 1300, más 20, 1320 y así. Y lo que van a contar es de que va a existir 10 puntos. Esto porque aquí hemos calculado que van a ser 10 puntos en total. Cuando llegamos al punto 10, directamente pasaríamos al valor final de la progresiva del final de la curva, es decir, este punto de acá, progresiva final de la curva, que en este caso lo traemos lo que hemos calculado aquí arriba. Luego de eso, en otra columna traemos la cuerda correspondiente. La cuerda es una resta entre la progresiva actual menos la progresiva anterior. Hacemos eso para calcularlos en todas las filas y van a observar que solamente en la primera fila de los valores a replantear y en la progresiva final vamos a tener valores diferentes a 20. En los restantes va a ser 20, es decir, el mismo valor de la cuerda. Luego de eso calculamos en otra columna la deflexión unitaria. La deflexión unitaria lo calculamos de esta manera. Agarramos la cuerda que hemos calculado para cada fila y lo multiplicamos ¿por qué? Por la deflexión y lo dividimos entre la cuerda que teníamos como dato inicial, es decir, en este valor de 20. En todos los casos vamos a tener un valor igual a la deflexión que hemos calculado, a excepción de la primera progresiva, es decir, esta de acá, y de la progresiva final de la curva, esta otra de acá, donde podemos observar que son valores diferentes. El resultado nos va a dar en grados. Luego de eso, calculamos la deflexión acumulada. Esta deflexión acumulada igual va a ser en grados, y nos va a servir para realizar el replanteo partiendo desde el punto de inicio de la curva. Y lo que hacemos es acumular los valores, es decir, el valor anterior más el valor de la deflexión unitaria. Y esto lo vamos calculando fila por fila. Y así vamos a encontrar
correspondientemente la deflexión acumulada. Para hacer una verificación, al final, en el punto final de la curva, este ángulo debería ser el ángulo de deflexión medios. Así que si hacemos la siguiente operación, agarramos este ángulo de deflexión y lo dividimos entre 2, vamos a tener el resultado que tendría que ser el mismo, que podemos observar que en este caso sí sería lo mismo. De esta manera es como se realiza el replanteo de una curva circular y también se encuentran los elementos de la misma curva. Si el video fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y también les invito a que se suscriban a mi canal para más contenido.